Hola, soy Benjamín Serra y resolveremos el problema 2 que se llama el misterio de la miga de chocolate. Para la pregunta A nos preguntan, usando la ley de Gauss, encuentra una expresión para la magnitud del campo eléctrico E en la tubería en función de la distancia radial R desde el centro de la tubería. Primero tenemos que la ley de Gauss es la carga encerrada es igual a la integral del campo eléctrico por el diferencial de superficie. En el ejercicio nos dicen que la densidad de carga es uniforme, o sea, ρ es uniforme, y eso nos explica que el campo eléctrico también sería constante, entonces lo podemos sacar de la integral y nos quedaría la carga encerrada es igual a el campo eléctrico, que es constante, por la integral del diferencial de superficie. El diferencial de superficie lo podemos sacar utilizando nuestra superficie gaussiana, que es el cilindro, y dentro de este cilindro tenemos el polvo que está cargado negativo, o sea, tenemos la carga uniformemente distribuida a través del manto del cilindro, o sea, en el interior del cilindro. Luego, la dirección del diferencial de superficie apunta hacia adentro, porque estamos dentro del cilindro. Entonces, la carga encerrada será igual al campo eléctrico por la integral de la superficie. En este caso sería el manto del cilindro. Ya, entonces la carga encerrada finalmente será el campo eléctrico por el área del manto del cilindro, que sería 2pi r por el largo, que es el largo de acá. Luego tenemos que la densidad de carga ρ es igual a la carga partido volumen. Entonces nuestra carga encerrada va a ser, la carga encerrada será ρ por el volumen. Y el volumen en este caso sería el volumen de un cilindro, que es 2pi r cuadrado, o sea, perdón, pi r cuadrado. Pi r cuadrado por el largo. Ahí está, pi r cuadrado por el largo. Reemplazamos y quedaría finalmente la carga encerrada sería ρ por volumen, quedaría ρ por L pi r cuadrado igual al campo eléctrico por 2pi r por L. Y en la pregunta A nos piden el campo eléctrico. En este caso despejamos el campo eléctrico y nos queda ρ por 2pi, no, quedaría ρ por L pi r cuadrado dividido en 2pi rl y por epsilon. Y esa es la pregunta A. Esta es la respuesta. Para la pregunta B nos señalan que si aumenta o disminuye el campo eléctrico al aumentar el radio del cilindro.
Para esto tenemos que darnos cuenta que en la expresión del campo eléctrico del ejercicio pasado nos quedaría finalmente ρ por R partido 2 epsilon, haciendo las simplificaciones de pi y el largo del cilindro que no nos va a afectar para el campo eléctrico. Entonces acá nos damos cuenta que el campo eléctrico depende únicamente del radio, porque ρ y epsilon son constantes y el 2 también es una constante. Entonces, si aumentamos el radio, esto causará que el campo eléctrico aumente, ya que este se encuentra en el numerador. Entonces, si R aumenta, entonces el campo eléctrico también aumentará. Para la pregunta C, que nos dice E apunta radialmente hacia adentro o hacia afuera. Acá podemos ver en el dibujo, que el polvo que se encuentra adentro está cargado negativamente. Entonces tenemos las cargas negativas dentro del cilindro, y como son negativas, entonces el campo eléctrico apuntará hacia adentro de hacia el centro. Para la pregunta D, nos preguntan que encuentre el E máximo en función de ρ sub R y determina dónde ocurre ese campo máximo. Para resolver esta pregunta, tenemos que fijarnos en nuestra superficie imaginaria gaussiana. Si suponemos que la superficie imaginaria gaussiana se encuentra justo en el cilindro del mismo radio R mayúscula, entonces el campo eléctrico va a ser el máximo, ya que si estamos más adentro del mismo cilindro, entonces el radio va a ser menor y el campo eléctrico va a disminuir. Por lo tanto, nuestra superficie gaussiana tiene que tener este radio máximo R, o sea, R tiene que ser R max. R max es el radio del cilindro, de la tubería en este caso. Entonces, para que esto ocurra, nuestro campo eléctrico tiene que depender de este radio R mayúscula. Y aquí queda la expresión del campo eléctrico máximo con respecto al radio R del cilindro. Para la pregunta E, nos piden calcular el valor de ρ sub R para que se produzcan chispas. Para resolver esta pregunta, tenemos que ir a la expresión de nuestro campo eléctrico máximo, que sería esta. Y fijarnos en el enunciado del ejercicio, el cual nos dice que para que existiera esta explosión, la magnitud de un campo eléctrico llegó a ser EM, o sea, EM para que existieran chispas o la explosión. Luego, nuestro campo eléctrico máximo tiene que ser mayor o igual a EM. Y entonces, para calcular o encontrar el valor de ρ, despejamos y nos quedaría que ρ tiene que ser mayor o igual al campo eléctrico, al EM, por 2 epsilon dividido R. Y esta sería la expresión de ρ para que existan chispas.